El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Este hombre es sobre la tierra el heredero del hombre, el Hijo de Dios, irradiación de su gloria, impronta de su sustancia, que todo lo sostiene con el poder de su palabra. Él nos libera del mal y está sentado a la diestra de la majestad. En él reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. En su carne nosotros vemos al único Dios, el soberano del amor. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, en la pasión según Juan nunca aparece el pueblo. Cuando se habla de judíos, se entienden sus jefes, sacerdotes y fariseos durante la vida de Jesús, sacerdotes y siervos durante la pasión. Los sirvientes son los guardias armados del templo que habían participado con los soldados romanos en la captura. Hay que notar que en los tiempos de Juan los sacerdotes habían perdido su función. El templo, identificado por Jesús con su propio cuerpo, ya había sido destruido. El pueblo, como pueblo, no es responsable de la muerte de Jesús. Lo que son los jefes judíos y romanos, precisamente como jefes, tienen una imagen falsa del hombre y de Dios. Están bajo el influjo del príncipe de este mundo, como Judas que traiciona y como Pedro que saca la espada y niega. El pueblo es llamado como el hombre del capítulo 9, que representa a todos los hombres, a elegir entre la ceguera de los jefes y la luz de la verdad, a preferir al buen pastor y, nos, y no a los ladrones y salteadores. Gritaron, crucifícalo, crucifícalo. Jesús es crucificado porque es un rey coronado de espinas, un pobre hombre igual a todos los pobres de la tierra, oprimido por aquellos que detentan el poder. Así lo han reducido Pilato con sus soldados. Los jefes religiosos quieren su muerte porque pretenden ser el enviado de Dios, su hijo. Si hubiera venido con poder, violencia y dinero, lo habrían aclamado. Todopoderoso, queremos un rey que sea como también nosotros queremos ser. Este aquí tiene al hombre, nos inquieta, pero gritamos, crucifícalo, porque el velo de la mentira nos impide verlo como hermano nuestro. La contemplación de este hombre como semejante a nosotros nos devuelve nuestra humanidad, nos vuelve humanos. En el grito unánime, crucifícalo, cada uno puede escuchar la propia voz. Somos inhumanos, no aceptamos la verdad de Dios, que es humildad y servicio. No aceptamos al verdadero Rey, su representante sobre la tierra. El pobre Cristo paga las cuentas de los poderosos. La cruz, que es el patíbulo del esclavo rebelde, será la elevación del Señor que se manifestará como Señor. Siervos de la vida, esclavos por amor. La cruz será su trono donde dará muerte al enemigo último del hombre, la estupidez y la muerte. Tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Pilato no quiere plegarse a la voluntad de los jefes religiosos, pero sorprendido en el remolino, ya no es dueño del juego. Como no han acogido la voz de la verdad, queda esclavo de la mentira como los otros. Después que lo ha azotado y encarnecido, todo precipita. También él con sus soldados tiene el mismo modelo del rey y de Dios que tienen los jefes religiosos con sus siervos. Todos preferimos al salteador en lugar del inocente. Uno puede ser salteador de muchos modos según las numerosas posibilidades de causarle daño al otro. La tipología es variada como la de los crímenes, todos ellos perpetrados para el provecho propio, presunto y el propio placer. Tienen en común la característica del atentar contra la vida del otro, tanto espiritual como moral o física. Es criminal el que mata el cuerpo, le quita al otro los medios para vivir, pero es aún más criminal el que mata el espíritu, quitando la inteligencia para razonar y la libertad para decidir. Hoy con los medios
de comunicación a su disposición, el poderoso puede cometer cualquier delito. Y además con manos limpias y la aprobación de todos, incluso de la ley, sometida al propio albedrío. Pilato, al decir a los jefes religiosos que lo tomen y lo crucifiquen, les recuerda con sarcasmo que no pueden darle muerte. El verdadero jefe es Él, el único que tiene el poder de dar muerte. En realidad solo el engranaje termina de una cadena maléfica de la cual antes de ser autor es víctima. Ya ningún delito encuentro en él. Pilato subraya nuevamente la inocencia de Jesús, el hombre que carga con las culpas ajenas. Es el Mesías prometido que libera al hombre, el justo que carga sobre sí el mal del mundo, el Hijo que es solidario con los hermanos. Los judíos le replicaron: no se trata del pueblo, sino de los jefes de los sacerdotes y los siervos. Estas personas, como sucede siempre en Juan, son personajes universales que representan a todos y a cada uno de nosotros, los lectores. Es necesario repetirlo para no hacer lo que se ha hecho trágicamente en el pasado. Atribuir a otros que son posiblemente inocentes es haberle dado muerte al Mesías. Nosotros tenemos una ley. Ya en los capítulos 5 y 9 había salido a flote que la ley puede ser para la muerte o para la vida, para la opresión o para la libertad, para la estupidez o para la inteligencia del hombre. La opción del hombre se juega en el modo de pensar a Dios y la ley, que representa los valores para los cuales se vive. Puede ser verdaderos o mentirosos, traer salvación o perdición. Según esa ley debe morir. Gracias a Dios hoy uno se interroga si es justa la pena de muerte y si la guerra no es un homicidio colectivo. Sin embargo, todo homicida, aun el más loco, trata siempre de buscar una justificación legal, porque siempre que va contra el mandato fundamental de Dios, dar vida, no dar muerte. Por eso las matanzas individuales o colectivas se hacen en nombre de la ley para proteger la triada sagrada, Dios Padre, libertad y familia. Pero si uno mira mejor, Dios es el dinero, la patria es la hegemonía del mercado, la familia es el interés privado. Toda matanza se hace siempre en nombre de un presunto valor absoluto, el cual, como va contra la vida, no puede tener otro nombre sino el de la muerte. ¿Por qué se tienen por hijos de Dios? Al Mesías se le llama hijo de Dios, ya que es su representante sobre la tierra. Jesús se reveló como Mesías por cuanto es el siervo de Yahvé, pero poco es que seas mi siervo. Como se dice claramente en el prólogo, Él es el unigénito del Padre, el mismo Dios en la persona del Hijo. Existe un Dios poderoso y nocivo, modelo de ladrones y salteadores, que da muerte a los inocentes. Nuestro Dios es el inocente a quien da muerte, el Cordero siervo que carga con el pecado del mundo y nos sana con sus heridas. Nosotros, con nuestra imagen falsa de Dios y del hombre, le damos muerte a Dios y al hombre. Jesús, hombre verdadero e hijo del verdadero Dios, reina soberano y entrega su vida por nosotros. El motivo de la condena de Jesús es que Él se proclamó hijo de Dios. Siendo hombre se hace Dios. Si le dan muerte como a Dios, por cuanto es sacrificado, se revela como Dios. Se trata de un Dios radicalmente distinto del que de Adán en adelante el hombre imagina. El Dios crucificado constituye la diferencia entre el cristianismo y toda otra religión. Es una diferencia de importancia capital que es gloria suya y salvación nuestra. Un Dios crucificado es el final de toda religión opresiva del hombre y toda política que pretenda una justificación al propio dominio. Sobre este punto, toda religión y toda política deben interrogarse. La cruz es teología, es sentido fuerte. No es la palabra del hombre acerca de Dios, sino la palabra de Dios acerca de sí mismo, que constituye una crisis de todo nuestro lenguaje acerca de Él. Y es teología política, es decir, instancia crítica, todo poder opresivo, que no puede encontrar en ella ninguna legitimación.
Por eso la cruz es liberación para todos y no está de acuerdo con los varios intentos que siempre se presentan de restaurar régimen de cristiandad, por más que sean apreciables por la buena voluntad, así también carecen de inteligencia evangélica. Usan con un fin bueno y como medios privilegiados los que Jesús rechazó como tentaciones diabólicas. Al tratar de dar relevancia al cristianismo, destruyen su identidad. Los medios del poder que se consideran como un atajo en realidad desvían la cristiandad en lugar de ser ofrecidos de salvación para todos. Es como la formación de una roca de defensa y de ataque contra el resto del mundo, en posición igual y contraria a la suya. Para el cristianismo son nocivos más que sus enemigos, sus celotes estúpidos y devotos. Cuando oyó Pilato estas palabras, se atemorizó aún más. Pilato, aunque no comprende, escucha estas palabras. Jesús es el Hijo de Dios, pero ¿quién puede comprender este misterio? Sin embargo, crece en él un temor sagrado. No teme a los jefes a quienes desprecia, sino que teme a este hombre que está ante él. Ha entrevisto en él un poder diferente del suyo. De aquí en adelante hay un intercambio de funciones. El juez es juzgado. Jesús, que es juzgado, es juez. Al quedar invertida la escala de valores, cambian el juicio y el juez dentro del pretorio. Diálogo entre Pilato y Jesús acerca del poder. ¿Quién lo detenta? ¿Y qué tipo de poder? Este nuevo diálogo entre Pilato y Jesús corresponde al primero, con el cual sirve como segunda inclusión a la coronación de espinas. Como había oído que Jesús se había proclamado Hijo de Dios, el gobernador romano atemorizado lo interroga acerca de su origen. No recibe respuesta porque no escucha la voz de la verdad, aunque su afirmación de que tiene poder de vida y muerte, el Señor ejerciendo su realeza toma la actitud de juez. Ante todo declara que el poder de Pilato es limitado, le viene de lo alto. Debe responder a otro, o mejor al otro. Además, su modo de ejercerlo en un fracaso lo hace culpable del pecado, igual al grado de responsabilidad que tiene al dar muerte a un inocente. Pilato es lugarteniente del emperador, se cree que es libre de hacer lo que quiere. En realidad no puede dar libertad al inocente aunque quiera, y es contrañido al darle muerte aunque no quiera. Es víctima y autor de violencia. Es un esclavo incapaz de hacer lo que considera justo y obligado a hacer lo que considera injusto. A su poder impotente para hacer el bien se contrapone el del justo, que es omnipotente al hacerse cargo de todos los males. El este homo es el rostro de Dios que viene a juzgar la tierra. La gloria cumple desde lo alto, mejor desde el último de los hombres su obra. Convence al mundo lo referente al pecado, a la justicia y al juicio. Este rostro nosotros lo vemos también hoy en los más pequeños de los hermanos, en los pobres Cristos, en los condenados de la tierra, en los pueblos crucificados, que pagan el bienestar del primer mundo cristiano, en los cirineos que cargan con Jesús la cruz de la injusticia ajena. Ellos son el Señor de la historia, que nos juzga y nos salva. Si abrimos los ojos, la nuestra es más que nunca una época de mártires, testigos de la verdad. Hoy para nosotros existen millones de personas que encarnan al Mesías. Volvió a entrar en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Es el cara a cara entre ese homo, salvador del mundo, y el representante del César, amo del mundo. Pilato, al oír que Jesús se ha proclamado como Hijo de Dios, presa del temor, entra en el pretorio y lo interroga acerca de su origen. Jesús ya le ha respondido acerca de su realeza. No es de este mundo. Ahora, después de un silencio lleno de majestad, le revelará el propio poder, soberano sobre todos los demás. El de dónde indica origen, naturaleza, identidad. El de dónde de Jesús el Hijo es el Padre, al cual está a punto de volver con la gloria que le corresponde desde antes de la creación del mundo.
Al igual que su realeza, tampoco él es de este mundo, de acá abajo, sino que viene de Dios de lo alto. La pregunta y el temor de Pilato dejan suponer la respuesta que el lector conoce, pero Pilato no está en condiciones de comprender. Siempre pregunta y nunca responde. El poderoso expresa del delirio de creerse por encima del bien y del mal, Señor de la vida y de la muerte. En cambio, es solamente un muerto que vive, que lo infecta todo con la muerte. Jesús no le dio respuesta. Este silencio es una respuesta elocuente que dice muchas verdades. Primera, es inútil responderle al que no escucha. El callar evidencia con discreción la indisponibilidad para escuchar, que es propia del que quiere solamente interrogar. Segunda, Jesús ya ha respondido con su realeza diferente de la que Pilato conoce. No es una realeza que proviene de este mundo, porque da testimonio de la verdad. Es Pilato quien debe dar respuesta a esta propuesta. Mientras no responda, sigue siendo esclavo del príncipe de este mundo, que es mentiroso y homicida desde el principio. No puede producir sino falsedad y muerte. Tercera, la propuesta de Jesús no puede ser impuesta. La verdad puede solamente ser testimoniada por uno que es capaz de exponer, disponer y entregar la propia vida a favor del otro, y le ofrece la libertad de responder. La libertad no conoce la violencia, sino como su contrario. Su madre es la verdad que ilumina la mente, su padre es el amor que seduce el corazón. Jesús se revela como el Mesías, siervo. Fue oprimido y él se humilló y no abrió la boca. Como un cordero al descuello era llevado, y como oveja ante los que la trasquilan está muda. Tampoco él abrió la boca. Cuarta, el silencio de Jesús revela la majestad de Dios, que es el principio de todo. Él es la palabra, nosotros somos la respuesta que damos. No es Él quien debe responder a nosotros, sino nosotros a Él. El silencio de Dios es en realidad nuestra no respuesta, que equivale a nuestra muerte. No estés mudo ante mí, no sea yo ante tu silencio, igual que los que bajan a la fosa. Su silencio es la verdadera tragedia del hombre, pero también de Dios que lo ama. ¿A mí no me hablas? El poderoso insiste en interrogar. Nunca se cuestiona a sí mismo. Tiene la irresponsabilidad que es propia de todo poder que viene de este mundo, que en un ámbito desde el más amplio hasta el más restringido tiende a dominar en lugar de servir. No tiene en cuenta la verdad ni la vida del otro. Tiene como pastor la muerte. ¿No sabes que tengo poder para soltarte y poder para crucificarte? Pilato alude a las palabras intimidatorias para provocar a Jesús. Se declara dueño de la vida, como si ésta estuviera en sus manos. En cambio, no es más que un títere en las manos de un poder de muerte que lo mueve a su antojo. La escena está llena de una ironía trágica. ¿Qué libertad puede ofrecer Pilato al que da testimonio de la verdad, que hace libre a las personas? Su única libertad es dejar en libertad a los salteadores, que son sus compadres, para condenar al inocente. Lo que la realeza tiene como algo que proviene de este mundo y puede ofrecerlo a sus súbditos es la esclavitud. Es como la sombra de la zarza que quiere reinar sobre los árboles del bosque, espinas para el que la busca y hoguera para el que la rechaza. Pilato no tiene el poder de dejar en libertad, sino solamente de crucificar como esclavo del que es libre. Un poder que no responde a la verdad. Aunque no quiera la injusticia, no puede hacer otra cosa sino producirla. Existen dos modos contrarios de concebir la realeza. Uno es de amor y verdad, de libertad y de vida. El otro es de violencia y mentira, de esclavitud y de muerte. Pilato, como cada uno de nosotros, está llamado a elegir. Jesús es el testigo de la elección por la vida. Pilato, si no responde, no tiene otra opción sino la muerte. Respondió Jesús. Después de su silencio, el rey abre la boca. No lo hace porque esté atemorizado, sino para convencer a Pilato de su pecado,
que es un requisito para que conozca la justicia y el juicio. Jesús, que era juzgado, pasa ahora a ser juez, pero es un juez particular, no amenaza con la violencia, lo coloca ante la verdad y hace que se produzca en él un conflicto de conciencia. Por eso ante todo le hace constatar que su poder no es suyo, se lo han dado de lo alto, además es limitado, no tiene la capacidad de dar libertad, sino solamente de dar muerte, porque participa en en una cadena del mal, en la cual es menos culpable que otros porque es menos libre. No tendrías contra mí ningún poder si no se te hubiera dado de arriba. Pilato no tiene otro poder sino el que se le ha dado de arriba y que viene de otro que está por encima de él. Es impropio deducir del texto una teoría general acerca del poder, que no es absoluto ni indiscriminado, sino derivado y condicionado. Viene de arriba de Dios y tiene como finalidad el bien común. Pero cuando pretende ser absoluto, ignorando su origen y su fin, entonces se convierte en el dominio de la bestia que es emisaria del dragón. Y esto sucede con mayor frecuencia de lo previsto en todas las épocas. Aquí se trata sencillamente del poder que Pilato declara poseer sobre Jesús. Puede dejarlo en libertad o crucificarlo, pero la realidad de los hechos demuestra que el único poder que tiene es el de crucificarlo, a pesar de que no debe y no quiere. Repetidas veces lo ha declarado inocente. Si fuera libre, debería dejarlo en libertad. En cambio, es esclavo de un mecanismo que le quita la libertad de obrar según la inocencia. Está bajo el influjo del príncipe de este mundo. Pero también este poder le viene de arriba. Este arriba es el mismo Dios que ha dado al hombre de libre albedrío. Él no quiere el mal, pero respeta nuestra libertad. Nos ha colocado al frente del bien y el mal, la vida y la muerte, para que pudiéramos libremente adherirnos al bien y obtener la vida. Pero si hacemos el mal, Él sigue siendo tan libre que se hace cargo de él. También el mal que hacemos recae en definitiva bajo el poder. Lo lleva sobre sí mismo para darnos su bien. La expresión de arriba en los ídolos de Pilato puede también significar su jefe, el divino César, pero también para él, como para todos, vale la misma cosa. Dios le ha dado el libre albedrío para que opte consciente y responsablemente por el bien. Al final Pilato, como no responde a la voz de la verdad, no tiene alternativa. Crucificará a Jesús, levantará en la cruz al Hijo del Hombre. Precisamente de este modo realizará sorprendentemente la obra de Dios que quiere salvar al mundo. Por eso el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado. Jesús dice que por eso el pecado mayor no es el de Pilato. Por eso pone una conexión de causa-efecto entre el hecho de que el poder venga de arriba y el pecado. Pecar significa fallar en el blanco, que falta el objetivo, el fin deseado. El que no responde a la propia conciencia es un fracasado, está contra la propia verdad. Uno no es dueño del bien ni del mal, así como no es dueño de la propia conciencia. Esta condena al que no realiza lo que ha entendido que es un bien. Pilato está usando su poder sin libertad, obedecer contra su conciencia la voluntad homicida de los jefes y del príncipe de este mundo que le han entregado a Jesús para darle muerte. Por eso comete un pecado. Nuestro libre albedrío es en realidad un albedrío esclavo, pero su raíz sigue estando siempre en nuestro corazón. Aunque nos equivoquemos, tenemos la posibilidad de reconocer nuestro error. Es nuestra dignidad más alta que en alguna medida es inalienable. Aunque los infelices hacen todo lo posible por alejar de sí mismos el libre albedrío y ponen todo el cuidado en conmutar la libertad con la esclavitud, lo que Pilato está cometiendo es el pecado más grande, entregar a la muerte al autor de la vida.
El gobernador romano ante el ecce homo es un hombre fracasado como sus semejantes, es esclavo del poder de la muerte. Jesús revela al gobernador su pecado. Se trata de un pecado menor, proporcionado a su responsabilidad, que es limitada. El pecado mayor es el del que entregó al inocente a Pilato. Este en singular no es tanto Judas, que lo entregó a los jefes, y tampoco los jefes que lo entregaron a Pilato. Es el príncipe de este mundo que se halla al origen de la injusticia. Jesús, al denunciar el pecado, emite el juicio contra el príncipe de este mundo, que será expulsado. Es él el que ha vuelto ciegos los ojos y ha endurecido el corazón de todos, para que no creyeran en el Hijo ni en el Padre. Jesús pronuncia su juicio. Pilato está condenado al inocente porque es un pobre pecador, un hombre incapaz de hacer el bien y vendido al mal, inclusive contra su voluntad. Si Pilato con su pregunta ha provocado a Jesús a responder, Jesús con su respuesta, su poder es responsable, provoca a Pilato reconocer la propia responsabilidad para que pueda ser liberado del mal. Desde entonces Pilato trataba de librarlo. Después del juicio de Jesús, crece el conflicto interior de Pilato. Es devuelto a su conciencia que quería eludir. Un leproso puede ser insensible a la llamada del fuego, pero ningún hombre, por más perdido que esté, ni siquiera un político que por oficio vendería solo mentiras, es totalmente insensible a la voz de la verdad. Cuando le escucha, su corazón queda afectado. Está hecho para ella. En Pilato se despierta una chispa de luz, sepultada en lo íntimo de su ser. Trata de responder a lo que ha instruido, su buena voluntad de dejar en libertad al inocente, que estaba clara al principio. Por una parte disminuye su responsabilidad y la del César. Por otra, sin embargo, muestra que el poder, que está interesado en el propio mantenimiento, es incapaz de obrar según la justicia. Los judíos gritaron: aunque no quiere, el poder político escucha la voz de los jefes religiosos. Él es esclavo de la ideología religiosa, a no ser que él mismo se presente como una monstruosa ideología totalizante. Toda mentira acerca del hombre, que es imagen de Dios, tiene siempre su origen en una mentira acerca de Dios. El problema, tanto para el que cree como para el que no cree, es siempre en cuál Dios cree y en cuál hombre cree o no cree. Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Ahora se nombra directamente al divino César, el poder más alto de este mundo, reconocido por todos, amigo del César. Es el título de los senadores. Pilato era tan solo caballero, deseaba llegar hasta el ápice de su carrera, llegando a ser senador, obviamente vitalicio. Si dejaba en libertad a Jesús, podía comprometer la promoción que ambicionaba. Todo el que hace rey se enfrenta al César. Jesús se ha proclamado rey e hijo de Dios, pero su realeza no es como la del César. Tiene solamente poder de vida, no de muerte. Si Pilato deja en libertad a Jesús, se alía con él y deja a un lado al César. Siendo dueño de la muerte, se vuelve siervo de la vida. Los jefes religiosos, por su parte, son esclavos del príncipe de este mundo. Aunque odian al César como su antagonista más poderoso, piensan a Dios como si fuera el César y al César como si fuera Dios. Cada vez que se deja a un lado la verdad, cuya voz es siempre la del inocente que se tiene al frente, uno se coloca contra Dios y contra el hombre para servir al grande o al pequeño César que está de turno. ¿Hasta cuándo? Afuera del pretorio, Pilato dice: aquí tienen a su rey. Y los jefes responden: crucifícalo. En esta última escena, como la primera, es un diálogo entre Pilato y los jefes que logran su objetivo: dar muerte a Jesús.
Las dos escenas sirven como marco general al proceso en cuyo centro se halla la coronación. Jesús, que es presentado como malhechor, es inocente, es el rey que da testimonio de la verdad, porque entrega su vida por los hermanos perdidos. Es coronado de espinas, es el hombre, el Hijo de Dios que juzga y salva al mundo. Después de los soldados, ahora Pilato lo proclama rey. Aquí tienen a su rey. Los jefes religiosos lo aclaman. Su aclamación es el grito que lo entroniza en la cruz. Desde allí reinará sobre todos y para siempre. Es el culmen de la revelación. Delante de él no se puede dejar de tomar una posición. Se entrega a todos y todos lo toman para acogerlo o para darle muerte. Los poderosos, religiosos y civiles no lo acogen. El juicio que cada uno se forma acerca de él, se lo forma acerca de sí mismo. Pero precisamente como un rey rechazado y crucificado, Cristo reina soberano en el amor y cumple el juicio de Dios que salva a todos. La escena es la premisa y el anticipo de la crucifixión. El poder religioso quiere la crucifixión ya que considera a Dios como un dominio y la ejecuta el poder político para el cual el dominio es Dios. Por eso los poderosos están contra el Hijo del Hombre y contra todos los hijos del hombre. También el lector de hoy y de siempre está involucrado en este proceso de Jesús. Es el juicio de Dios sobre el mundo que continúa en la historia hasta el final de los tiempos. Ante el ese homo estamos llamados a elegir cuál rey, cuál hombre y cuál Dios queremos. Cualquiera que sea nuestra respuesta, el crucificado, que es testigo de la verdad, nos ofrece continuamente la vida. La cruz nos tiene continuamente abierto el camino del bien para que libremente lo sigamos. Al oír Pilato estas palabras, Pilato, al ser entregado por Jesús nuevamente a su conciencia, se encuentra dos veces, la de la verdad y la opuesta. Pero como quiere llegar a ser amigo del César, no es libre. Sus ojos están enceguecidos y su corazón está endurecido. Por consiguiente, contra su conciencia se sentirá constreñido a elegir el camino de la mentira. Le dará muerte al inocente. Pero Dios quiere salvarlos a todos. Oh abismo de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus designios e inescrutables sus caminos. Él saca el remedio contra la ceguera y la dureza de corazón precisamente del daño que ellas causan. Con Jesús sucede como con José. Si sus hermanos han pensado causarle un mal, Dios ha pensado en hacerlo servir para el bien. En el Hijo del Hombre levantado en la cruz, que es un mal extremo, revelará el amor extremo con el cual Dios ama al hombre hasta entregar su vida por los que le dan muerte. Esta es la homeopatía divina. El mal que hacemos es el único remedio eficaz contra el veneno mortal que tenemos dentro. Pilato es un personaje complejo y emblemático. Distingue el bien del mal, quiere el primero y no el segundo, pero cae sin remedio en el segundo. Y es un poderoso, la máxima autoridad local, representante directo de la autoridad mundial más elevada. El lector fácilmente se refleja en su drama interior. Hizo salir a Jesús. Pilato conduce, o mejor hace conducir afuera a Jesús delante de sus enemigos. Intenta la última jugada, en la cual sucede siempre lo peor. No quiere darle muerte. Eso iría contra su conciencia, pero no usa su poder para dejarlo en libertad. Deja que otros decidan. Esta renuncia a la libertad de decidir es el pecado del cual es responsable. Todo pecado es un fracaso de la libertad. Se sentó en el tribunal. Se trata del encaño del tribunal, asiento del juez. Entre los antiguos el poder de legislar, gobernar y juzgar estaba en manos de las mismas personas. El rey era al mismo tiempo legislador, gobernador y juez. Esto es lo que tiene a hacer todo. Él que es omnipotente. La distinción de los poderes es la primera cosa que un dictador quiere abolir, inclusive hoy.
por lo menos apunta a descalificar y debilitarnos para realizar impunemente los propios delirios. Al hacer una primera lectura parece que sea Pilato el que se siente en el escaño, pero el verbo sentar puede significar también hacer sentar. En este caso, Pilato haría sentar a Jesús revestido de las insignias reales como juez. Sería burlarse de él, pero sobre todo a sus enemigos y sus ideales mesiánicos. Lo acusan de que quiere ser rey, pero al mismo tiempo sería también transformar el tribunal romano en un pequeño teatro de farsas. Si esta no es ciertamente la intención de Pilato, podría ser la que sugiere el evangelista, pero en este caso el texto debería decir lo sentó, no simplemente se sentó. Tal vez es mejor leer con un cambio de sujeto sobreentendido que encontramos también en otras partes del Evangelio de Juan, que el mismo Jesús se sentó en el tribunal. Existe una paradoja en el texto, como en todo el contexto. Jesús, golpeado y juzgado, es el rey juez que lleva a un cumplimiento la ley del amor. El proceso ante Pilato es una revelación progresiva de su soberanía que se expresará plenamente desde la cruz. Su juicio es sin palabras. Entonces, como ahora se realiza en un silencio divino, el rostro mudo del ese homo, visible en todos los sin rostros, es la palabra, el juicio de Dios sobre cada hombre. El término griego tribunal, escaño, bema, recuerda el baldaquino del rey Salomón, que es figura del Mesías, esposo. Su escaño es de púrpura como el manto de Jesús al ser coronado. En el lugar llamado el losado, Lióstropos, en hebreo Gabbata, este escaño alude a la cruz, el trono del rey. La estructura de esta expresión recuerda cuando Jesús al cargar su cruz salió hacia el lugar denominado calavera, que en hebreo se dice Gólgota. El término litostrotos es igual a el losado, taracea o mosaico de piedras. Recuerda también la sede del rey Salomón sentado en el trono enlosado. Recuerda además el lugar donde todos se postran reconociendo la gloria del Señor, bueno y misericordioso siempre. La palabra lugar recuerda el lugar por excelencia, el templo. Este ahora es el Calvario donde está a punto de ser levantado el cuerpo de Jesús, que es el nuevo santuario. Además, Gabbata no es traducción de litóstrotos, sino que significa altura, promontorio, que recuerda el Gólgota, que es igual a cráneo, cumbre, relieve, donde se levantará el trono sobre el cual está escrito: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Desde el asiento colocado sobre esta altura irradia ya la gloria de la cruz. Era el día de la preparación de la Pascua. Se dice el día del juicio del Rey. Las vísperas de la Pascua es el día en el que se inmola el Cordero. Su sangre libra de la muerte a los que reciben la aspersión cuando el Señor pasa para hacer justicia de todos los ídolos. Juan Bautista lo había proclamado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como Cordero sacrificado. Él es el Mesías e Hijo que sumerge en el Espíritu Santo. Hacia la hora sexta se llama también la hora del juicio. Es la hora hacia la cual el Evangelio tiende desde su comienzo. La misma hora sexta en la cual Jesús, cansado, se sentó junto al pozo para ofrecer el agua viva del Espíritu. Es el mediodía cuando el sol brilla en su fulgor pleno. Es la hora en la cual aparece en el mundo la gloria, principio y fin de todo. Desde esa hora comienza la nueva humanidad de los hijos de Dios. Dice Pilato a los judíos: aquí tienen a su rey.
El gobernador romano presenta a los jefes judíos su rey. Es el justo que sufre, aplastado por nuestras iniquidades, cuyo castigo nos salva y cuyas llagas nos sanan. La expresión "aquí tienen a su rey" recuerda también el cantar de los cantares. Aquí tienen al rey Salomón. Él lleva sobre su cabeza la corona que le coloca la propia madre en el día de sus bodas, en el día de la alegría de su corazón. En esta declaración acerca de Jesús resuenan los diferentes títulos que han salido a flote en el relato del Evangelio. Él es el Mesías, el Cordero, el Siervo, el Hijo de Dios, el Juez, el Esposo. Decir sí a su sí eterno es acoger la salvación, entrar con Él en la gloria, llegar a ser hijos de Dios. La expresión es la revelación y la proclamación del Mesías al mundo, lo que para Pilato suena como un ultraje contra los jefes de los judíos. En el pleno teológico es la verdad. Este y no otro es nuestro rey. Es Dios que reina. Aquí tienen al hombre, aquí tienen a su rey, aquí tienen a Dios, aquí tienen al esposo, la otra parte del hombre. Él se presenta siempre, en todo tiempo, con las mismas semblanzas. Es el hombre coronado de espina que nos da testimonio de nuestra verdad y de Dios. Fuera, fuera. Nuestra respuesta es la de excluirlo, de quitarlo de en medio. De este modo el Cordero que quita el pecado del mundo es eliminado con opresión y con una sentencia injusta. Crucifícalo. Nuestra respuesta es el grito que pide su crucifixión. Así Él, al ser entronizado como Rey, nos libera a nosotros que los condenamos. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Ya el proceso llega a su fin. El odio del mundo va a terminar. Crucificarán a Jesús. De este modo se cumple su palabra que dijo de que muerte iba a morir. El Rey rechazado y levantado desde lo alto cumplirá su juicio. Manifestará el amor del Padre. Mostrará el yo soy. Eliminará la mentira que lo elimina a Él y nos atraerá a todos hacia Él. A su Rey voy a crucificar. Pilato no tiene interés en crucificar a este rey y tampoco desea someterse a la voluntad ajena. Él puede crucificar, pero no quiere. Los otros quieren, pero no pueden. Con un acto de sumisión recíproca entre el poder político y el religioso, donde el segundo determina lo que se ha de hacer y el primero lo ejecuta, será crucificado el rey de la verdad. No tenemos más rey que el César, replicaron los sumos sacerdotes. Los jefes de los sacerdotes renunciaron a sus mesías para someterse al César. Ellos llevan a su cumplimiento la rebelión de sus padres para ser como todos los otros pueblos. Intercambian al Señor que libera con un rey que domina. A Dios prefieren el principio de este mundo, por eso son ladrones y salteadores como Él. Entonces, es la consecuencia inevitable de la premisa. Pilato el poderoso debe sufrirla porque no ha decidido según la conciencia. Se lo entregó para que fuera crucificado Jesús. Sin haber sido condenado, es entregado a la muerte de cruz. Pilato, representante del poder político, sacrifica la justicia y pierde su legitimación. Se reconoce como injusto. Su acto de lavarse las manos no lo justifica. Evidencia su culpa frente al inocente. Nadie puede lavarse las manos y mucho menos el poderoso. Por su parte, los jefes de los sacerdotes, que eran los representantes del poder religioso, sacrifican su Mesías, se declaran súbditos del César y así pierden la legitimidad como guías del pueblo. Al final del proceso, Pilato hace lo que no quiere, condena al inocente, pero también los jefes hacen lo que no quieren, aceptan el dominio del César. Ninguno hace lo que quiere, cada uno hace lo que el otro le exige. Así colaboran para cometer el mal, hasta el punto de cometer el mal más grande, el darle muerte al justo. De este modo todos, justos sin saberlo,
y sin querer y por los caminos más torcidos, realizan el designio de Dios, entronizan al Rey de la Gloria. El verdadero Rey justo y libre cumple así su Pascua y la nuestra, al mostrarnos ese Dios que nadie jamás ha visto, nos libra del enguecimiento que mantiene esclavo de la muerte. Tomaron pues a Jesús, en griego para lambano, que se encuentra otras dos veces en Juan. En la primera se dice que los suyos no recibieron la palabra. En la segunda Jesús dice a los discípulos que los tomará consigo. También los que no quieren recibirlo y lo toman para darle muerte, en este momento lo reciben porque Él se ha entregado. Inclusive los que lo rechazan encuentran entre sus manos al Mesías. Lo reciben como el buen pastor que dispone y entrega su vida a favor de quienes se la arrebatan, cargando con su cruz. Juan no hace referencia al cirineo ni a las mujeres que lo acompañan. En cambio, presenta a Jesús que levanta y lleva el peso de la cruz espontáneamente y lo hace para sí mismo, para su provecho. Al Hijo le interesa llevar el madero que salva a los hermanos. No se habla del cirineo para subrayar su gesto de amor libre y soberano. La cruz aquí es tan solo el patabilum, que era el travesaño sobre el cual Él extenderá los brazos, en poste vertical sobre el cual será levantado. Ya está fijo en el lugar de la ejecución. Jesús, al cargar su cruz, cumple el mandato del Padre. Tiene el poder de entregar su vida. De este modo se realiza plenamente como hijo suyo, igual a Él. Revela su gloria. Así como Isaac llevó la leña para el holocausto, así también Jesús lleva la cruz. Orígenes la lleva como un rey lleva su cetro, señal de su gloria, de su soberanía universal sobre todos. Como un guerrero victorioso lleva el trofeo de su victoria. Tomás de Aquino dice: Jesús lleva sobre sus hombros las señales del triunfo. Crisóstomo: sobre sus hombros reposa la soberanía. Salió. Jesús no es llevado ni conducido al Gólgota. Va por su propia determinación, como salió de la ciudad para ir al huerto. Así como salió al encuentro de las tinieblas, como salió del pretorio para mostrarse con las insignias reales, ahora sale para entrar en otro huerto, donde el árbol de la vida producirá su fruto y se celebrará el triunfo del amor. Para eso ha salido de Dios, del Padre. Su vida como hijo desde siempre consiste necesariamente en salir hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se llama Gólgota. Gólgota es igual a calavera, significa relieve, altura. Una tradición antigua coloca a los pies de la cruz el cráneo de Adán. El que del árbol tomó la muerte, ahora a los pies de la cruz recibe la vida. El Via Crucis es el cortejo del rey hasta su trono. El lugar recuerda el templo. Sobre el Gólgota estará el nuevo santuario, el cuerpo del Hijo, del cual brota el río de agua que reaviva la tierra. La expresión recuerda por el giro de la frase y también por el significado y el sonido del Gólgota semejantes a los del Gabata, el lugar donde Jesús fue proclamado rey por Pilato. Allá fue presentado, aquí es entronizado. Allí lo crucificaron. El rey, el Mesías esposo, juez del mundo, en el lugar llamado el losado, litóstropos, en hebreo Gabata, se sentó. Ahora en el lugar llamado Calvario, en hebreo Gólgota, sube a su trono. La cruz, aquí el Hijo del Hombre, levantado y glorificado, será llevado a término su misión. Los discípulos al comenzar le han preguntado: ¿dónde vives? Ahora ven dónde vive el Rey de Israel, el Hijo de Dios,
La cruz. La cruz es la conjunción de dos opuestos. El cielo y la tierra, el oriente y el occidente, es señal de orden y comunión. Une lo alto y lo bajo y abarca todas las distancias. En ella se entrecruzan las cuatro dimensiones del cosmos. Es el centro del todo, pero es también señal de desorden y de caos. Es el patíbulo del esclavo rebelde, la muerte atroz del que progresivamente es despojado de su respiración, el tormento del hombre que ha abandonado a Dios, que es su vida. ¿Dónde estás? Son las primeras palabras de Dios a Adán en Génesis 3:9. Su búsqueda que comenzó en el jardín termina en el árbol de la cruz. Aquí encuentra a todos los hombres y a cada uno. El esposo encuentra finalmente a la esposa y se une a ella en un amor más fuerte que la muerte. La cruz, que es el trono del Rey Grande, es también el tálamo nupcial, donde Él consuma su amor al hombre. Allí aparece en su pleno fulgor la gloria, y con Él el Rey entronizado no está solo. A su lado están otros dos compañeros que son como Él. Son la primicia de aquellos para los cuales Jesús dijo: quiero que donde yo esté, estén también conmigo para que contemplen mi gloria. Nos representan a todos nosotros que en la muerte estamos en compañía de Jesús. Estamos cerca de Él porque Él está cerca de nosotros. Estar para siempre con Él es el máximo deseo del hombre, su destino de gloria. Él es nuestra vida, por eso el morir ya no es una pérdida, sino una ganancia. Otros dos no son diferentes de Él, sino que son otros dos, además de Él, que están en sus mismas condiciones. Están al lado de aquel que está en su trono. Dos es principio de multiplicidad. Estos dos representan a todos los crucificados de la historia, los pobres y los hambrientos, los afligidos y los perseguidos, todos los que son como Cristo, aún sin saberlo, incluso sin conocerlo a Él. A estos se agregan todos aquellos que por Cristo asumirán su defensa y sufrirán la muerte y la misma suerte. Todas las víctimas del mal, cada uno de la multitud de los siervos que sufren, forman la corte del Señor y Dios nuestro. Colocados sobre su mismo trono, son nuestros jueces y salvadores. Juan no dice que son salteadores o malhechores. Es hermoso pensar que en el momento de la muerte todos seremos finalmente inocentes. Ya no podremos causar daño. También el César y Pilato con sus soldados, también Caifás y Anás con sus servidores, ya no estarán en condiciones de causar daño. La muerte nos coloca a todos cerca de Él, que es el único justo, el buen pastor que ha venido a darnos vida en abundancia. En la muerte cualquiera que ella sea, el Hijo es solidario con nosotros y nosotros con Él. Él es el Rey y nosotros reinamos con Él. Él vuelve al Padre y nosotros encontraremos en Él nuestra casa. Ahora el Hijo está con cada hermano, por más que esté lejos y sea maldito. Todas nuestras limitaciones, incluso la de la muerte de los malhechores, se convierte en comunión con Él. Colgado del árbol, Él mismo ha llegado a ser maldición y pecado. La cruz, lejanía extrema de Dios, se convierte en cercanía. Es lo que en Lucas 23:40 dice el otro malhechor, le dice al primero: uno a cada lado. Si el poste de la cruz colma el abismo entre el cielo y la tierra, el travesaño une de acá y de allá a todos los hermanos. Los dos están sentados al lado del Hijo, uno a la derecha y el otro a la izquierda de su gloria, como lo deseaban los hijos de Zebedeo. Jesús en medio, en el desarrollo del proceso que se prolonga a lo largo de todo el Evangelio. El amor y la verdad estaban en el centro del odio y de la mentira. Ahora al final el Hijo está todavía en medio, pero como triunfador, rodeado de los que ya están con Él y como Él. Está siempre en medio de ellos, quienes lo vemos ahora como entonces. Pilato escribió:
Así como antes había dicho, aquí tienen a su rey. Aquí escribió que Jesús es el rey. Pilato, sin saberlo, dice y escribe la palabra, aún más la cumple. La historia está realmente en las manos de Dios, no en las de los poderosos. En los versículos 17 y 18, Juan describe la entronización, elevación del Hijo del Hombre y de cada hijo de hombre que es su hermano. Usa pocas palabras, sin comentario, poniendo de relieve los hechos. Su significado será explícito en las escenas siguientes, pero antes se detiene en 4 versículos para explicar teológicamente el letrero fijado en la cruz. Quiere declarar que sobre ella está el cumplimiento de la Escritura. Aún más allí colgado está Dios en su gloria. Un letrero indica el motivo de su condena. Había sido escrito como desprecio del Mesías y de los jefes judíos y ahora se convierte en motivo de gloria. Caifás, que era el jefe de los sacerdotes, había profetizado la muerte de Jesús como salvación del pueblo. Ahora Pilato, jefe político, profetiza el que es pagano, su realeza universal. Lo puso sobre la cruz. La cruz es el trono de aquel que ha venido sobre el pollino. El letrero colocado en la parte alta es el epígrafe, la didascalía, la palabra que revela su verdad. Lo escrito era. Con esta expresión Juan introduce las citas bíblicas. 6 veces en los versículos aparece la palabra escribir. Recuerda la escritura. Lo que en ella está escrito es plenamente comprensible desde la cruz, clave de la lectura de toda la revelación. La carne del crucificado realiza todas las palabras de Dios. Es la misma palabra. El crucificado es la nueva escritura que se ha de leer y contemplar, que se ha de masticar y asimilar. En ella se manifiesta el amor extremo de Dios. Todo lo que ha sido escrito se cumple allí. Cada letra se convierte en espíritu y vida. Por eso Pablo dice que no conoce otra cosa sino a Jesús, el Mesías crucificado. En él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. En él reside corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Su carne es la epifanía de Dios. El anuncio de Pablo no hace más que describir, pintar a lo vivo, al crucificado. Él es toda la Escritura. La cruz es el distintivo necesario de Dios en su amor a este mundo perdido. El Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Solo su vista es antídoto para el veneno de la mentira antigua. La cruz es la distancia infinita que Dios ha colocado entre Él mismo y cada imagen nuestra de Él. Jesús. Jesús significa el Señor salva. En la cruz Jesús hace realidad su nombre. Es el Señor que salva al hombre. Toda la escritura se comprende a la luz del misterio pascual. Luz. Moisés, los profetas y los salmos hablan de la necesidad de la pasión del Mesías. El Nazareno es el epíteto de Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. El Mesías viene de los judíos y salva el mundo. El pastor reina como cordero que quita el pecado del mundo. Su cruz representa a la vez el odio del mundo y el amor incondicional de Dios que vence el mal con el bien. Este es su modo de ser rey. La cruz, debilidad y necedad de Dios, es más fuerte que los poderosos y más sabia que los sabios. Convence de su debilidad a los poderosos y de necesidad a los sabios del mundo. El no conocimiento de Dios es causa de la cruz, pero la cruz a su vez da el verdadero conocimiento de Dios. En la cruz se cumple lo que profetizó Zacarías, y será el Señor rey sobre toda la tierra. El día que Él será único el Señor y único su nombre. Dios reina desde el madero. La cruz es su triunfo. El que la rechaza, rechaza a Dios, pero su rechazo es la causa de la cruz, donde Él se entrega
al que lo rechaza. La cruz es el árbol de la vida, el lugar donde está el huerto, es la gloria de Dios, la glorificación del Padre en el Hijo y del Hijo en el Padre. El que la ve queda libre del mal. Así y no de otro modo, Dios reina sobre el mundo. Este letrero lo leyeron muchos judíos. La cruz manifiesta a todos la gloria del Rey, comenzando por los judíos. Estaba cerca de la ciudad el lugar donde Jesús había sido crucificado. Este lugar está fuera de la ciudad como el jardín donde Jesús fue apresado. Las ejecuciones capitales son las puestas en escena del poder, liturgias macabras con las que él celebra su fuerza terrorífica. Deben ser bien visibles, como disuasivo ejemplar para todos. Por eso se realizan en un lugar frecuentado de paso sobre un relieve cerca de la puerta de la ciudad, pero fuera de ella para no contaminarla. En el lugar de infamia del hombre aparece la gloria de Dios. Estaba escrito en hebreo, latín y griego. La nueva escritura es legible en todas las lenguas, al igual que la carne expuesta como el odio y el amor. Está escrita en hebreo, que era la lengua de la promesa, para que los que son religiosos no presuman, sino que acojan la salvación. El latín, lengua de los dominadores, para que los poderosos sean convencidos de impotencia. En griego, que era el idioma de los sabios, para que conozcan la propia necedad. Así todos somos salvados por la gracia. Mirando la cruz, toda lengua proclama que Jesús es el Señor, el nombre que está por encima de todo nombre. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: los jefes de los sacerdotes no reconocen a su rey. Le dicen a Pilato que cambie el letrero, escribiendo que es uno que se proclama rey de los judíos. Lo que he escrito, lo he escrito. Pilato no cambia. El letrero queda sin modificar. En la cruz no está un rey fracasado, sino el buen pastor que nos salva de los salteadores al ofrecer su vida por amor. Esta es la nueva escritura, universal y eterna. Lo que fue escrito entonces queda válido para siempre. Quien contempla el crucificado ve con el rostro descubierto la gloria. Los soldados. A los pies de la cruz, los soldados son los primeros en aparecer. Es el grupo de los 4 que han crucificado a Jesús. A los ejecutores de la pena capital les corresponde lo que el ajusticiado viste. Estos soldados paganos se mencionan al principio y al final de la escena. Los siervos de la violencia heredan las vestiduras del Cordero. Después que crucificaron a Jesús, solo ahora sabemos que Jesús, entregado a los jefes de los judíos para ser crucificado, en realidad fue crucificado por los soldados paganos. Tomaron. Los que lo toman o lo apresan para matarlo, ahora toman sus vestiduras de hijo. En ambos casos tenemos el mismo verbo, lambano, que hemos traducido primero por tomar. Nuestro tomarlo para destruirlo es el primer modo de tomar al que se entrega. Sus vestidos. Jesús, al lavar los pies, había dejado sus vestidos para revestirse como siervo, que es su gloria perenne. Estos vestidos, en contraposición con la túnica de la que se habla después, son las sandalias, el cinturón y, como prenda relevante, el manto. Juan, como no dice que a Jesús le hayan quitado el manto de púrpura, tampoco dice que le hayan quitado los vestidos. En realidad, ninguno le puede quitar la vida, pero él la entrega libremente. Solo se puede tomar para luego acogerla. Los vestidos son símbolos del cuerpo. En particular, el manto es también símbolo del reino y recuerda el que Elías arrojó a Eliseo para transmitirle su espíritu. Los paganos son los primeros herederos del Hijo.
reciben sus vestiduras y su manto, su cuerpo, su reino y su espíritu. Jesús desde la cruz reina y realiza su juicio comenzando por los lejanos. Estos son los primeros en ser revestidos de Cristo. Está escrito: Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores y el primero de ellos soy yo. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido, porque el Padre no quiere que ninguno perezca. Entre estos alejados nos encontramos todos, con o sin ley. Hemos pecado y estamos privados de la gracia de Dios. Hicieron 4 partes. El número 4 hace alusión a los 4 puntos cardinales y significa la tierra entera. Toda la humanidad pecadora recibe la herencia del Hijo, tiene parte con Él. A todos se les da la posibilidad de participar. El don del Hijo es universal, su cuerpo se ofrece por todos los hermanos. Jesús, el Salvador del mundo, se entregó a sí mismo por la vida del mundo. Tanto amó Dios al mundo que dio su Hijo único, porque quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. La palabra parte recuerda la herencia. El Señor es mi parte de herencia. Con la propia desnudez, el Hijo entrega como un don a toda la humanidad sus vestiduras reales. Nos reviste de Él, haciéndonos hijos de Dios. La venganza del Hijo que conoce el amor del Padre es dejar sus bienes a los hermanos que le dan muerte. Este es el juicio de Dios, Padre e Hijo en el único Espíritu. Y la túnica. Después de haber hablado de los vestidos, Juan recuerda la túnica y deja la frase interrumpida. La suspensión es para producir efecto. Crea expectativa acerca de lo que se dirá de esta túnica como especificación complementaria de lo que se ha dicho acerca de los vestidos. Así como es claro el significado de los vestidos, así también es misterioso el de la túnica. Ella es la parte más íntima de los vestidos que se lleva debajo del manto. El esmero con el cual se habla y se describe indica la importancia que el autor le atribuye. La túnica, como los vestidos, indica el cuerpo, la persona. Sin embargo, los detalles que se refieren acerca de ella evidencian una intención particular. Los autores antiguos veían representado en los vestidos y en la túnica el misterio de la Iglesia, cuerpo de Cristo, respectivamente en su universalidad. El cuerpo del Hijo es para todos los hermanos. En cambio, la túnica indica el misterio de la integridad, unidad. El único cuerpo entregado a cada uno lo hace Hijo unido al Padre y a los hermanos. Si el don es para todos y es todo para cada uno, Dios es amor y no puede dar menos que a sí mismo. Como es Dios único, se sigue que todos nosotros somos una sola cosa con Él y entre nosotros. Cipriano escribió: el sacramento de la unidad, el vínculo de la unión indivisible, es presentado en el Evangelio. La túnica del Señor Jesucristo no es dividida ni rascada en pedazos, sino que la echan a suertes para saber quién podrá revestirse de Cristo. La vestidura debe ser recibida en su totalidad intacta. Debe ser poseída como un bien personal. No se puede poseer la vestidura de Cristo si se llega a separar y a dividir la iglesia de Cristo. Después de él, dirá Agustín: la vestidura del Señor Jesucristo, dividida en 4 partes, representa su iglesia distribuida en 4 partes, es decir, esparcida en todo el mundo. Gradualmente ella realiza allí su presencia en cada una de las partes. En cuanto a la túnica que se echa a suerte, ella significa la unidad de todas las partes, unidas firmemente por el vínculo de la caridad. La túnica era sin costura. La expresión sin costura es única en la Biblia.
El término griego propiamente indica la sutura de los huesos, no de los vestidos. Se hace alusión clara a la equivalencia vestido-cuerpo. La túnica sin costura, según un testimonio de Isidoro, era el ámbito típico de los galileos. Según otros, era un hábito insólito y muy valioso. De una pieza, esta túnica no está hecha de pedazos separados, cosidos entre sí. Se trata de un paño único, es de una pieza. Así como es única la persona de Jesús, que es a la vez Hijo del Hombre e Hijo de Dios, como el Hijo y el Padre son uno, es la unidad de amor que el Hijo ofrece a los hermanos como fruto de su pasión para ellos. Tejida de arriba. De arriba, en Juan indica el origen divino como desde el cielo. Esta túnica es su cuerpo, carne tejida enteramente de arriba, el mismo verbo de Dios hecho carne. No la rompamos. Esa túnica no se ha de romper ni rasgar, a diferencia del velo del templo que se rasgará. Debe quedar íntegra, como ha sido tejida por el mismo Dios. Por el mismo Dios participa de su unidad. La unidad de la iglesia, cuerpo del Hijo, por consiguiente, no se debe romper. El verbo rasgar, esquizo, recuerda la palabra cisma, división. Se usa en este verbo en la pesca milagrosa en un contexto claramente eclesial. La red, a pesar del número grande de peces, no se rompió. Todo el que escribe las vestiduras de Jesús queda revestido de Él y forma un solo cuerpo con Él y con los otros. Unidos al Hijo somos una sola cosa con Él, con el Padre y entre nosotros. Todos tenemos las vestiduras de Cristo y somos hijos con la condición de no romper la túnica, la fraternidad. El que la rasga no es hijo porque no es hermano. Si recibir la vestidura de Jesús significa llegar a ser hijos, la indivisibilidad de la túnica indica la unidad de amor con los hermanos que es necesaria para ser hijos. No rasgar la túnica, por consiguiente, significa no dividirnos entre nosotros. En la unión con los hermanos está en juego nuestra identidad como hijos. La túnica, si se divide, ya no es una túnica, un cuerpo vivo. Si se divide, está muerto. Otra interpretación ve en las características de la túnica una alusión a la vestidura del sumo sacerdote que no tenía costura. Entonces ella indicaría el sacerdocio de Cristo. Efectivamente, su cuerpo es el verdadero santuario. En él, que es la palabra hecha carne, mediación entre Dios y el hombre, se celebran las bodas entre el cielo y la tierra. Si el velo del primer santuario se rasgó por medio, de arriba abajo, el cuerpo de Jesús, que es el nuevo santuario, tejido totalmente desde arriba, será rasgado desde abajo con una lanza para abrirnos el misterio de Dios. Otra interpretación especifica que la túnica significa la unidad de la iglesia realizada a los pies de la cruz. Antes el pueblo estaba dividido con respecto a Jesús. Ahora su muerte restablece la unidad a los hijos dispersos, como profetizó Caifás. La unión entre